Otra vez, bueno, nosotros vamos a hablar sobre las redes metalorgánicas o Metal Organic Frameworks, mejor conocidos por sus siglas en inglés, MOFs. Esto es una nueva familia de materiales cristalinos porosos que se caracterizan por la combinación de un ion metálico y un ligando orgánico mediante enlaces de coordinación para formar estructuras unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. El centro metálico puede ser zinc más 2, el nitrato de cobre, óxido de níquel o óxido ferroso, entre otros. En el caso de los ligandos orgánicos suelen ser di, tri o tetradentados. Los más comunes llegan a ser ácidos carboxílicos y compuestos heterocíclicos que contienen átomos de hidrógeno. ¿Podemos cambiar a la siguiente? Abraham, ¿qué significa esto de tridentados, tetradentados, etcétera? Para tus compañeros que no los... ¿Qué significa esto de que sean tetradentados, tridentados, etcétera, para tus compañeros que no lo saben? Ah, por lo que vi, permítame, es que sean, bueno, es que en la imagen que ahí aparecía, tenían como esos espacios libres, pero, permítame. No manches, ¿qué no llevaron química inorgánica? ¿Cómo? ¿No llevaron química inorgánica o qué? ¿No se escucha como doble? Ok, esa pregunta vela pensando, quiero que al final de la exposición me la respondan, ¿va? Sí. Permítame tantito. Bueno, continúo. Las primeras menciones de los MOF empiezan o fueron hace casi 26 años por el químico Yagi, siendo el primer químico en mencionar el material, usando, o más bien, encontró los MOF utilizando el trimesato de cobre en capas, el cual mostraba propiedades de absorción reversibles. El interés de los MOF empieza en los años 90 con los trabajos de Hoskins y Robson. Ya pues ellos sentaron las bases para el futuro de los MOF. Predijeron que podría ser un material con un gran potencial en aplicaciones para la absorción de gases y que serían materiales cristalinos porosos. El auge o cuando se empezó a ver más los MOS fue cuando en 1999 Yagi en su publicación Nature del volumen 402 sintetizó el MOF número 5. La siguiente, por favor. Durante los últimos 15 años, desde antes del 2005, los MOF contaron con una gran aceleración en el desarrollo de su estudio, pues estudiaron más de 20,000 tipos diferentes de MOF. Como podemos ver en la parte de las gráficas, el color azul fue el incremento que se fue encontrando de los diferentes tipos de MOF. Y mientras, podemos poner a la siguiente. Y de igual manera fue incrementando el número de publicaciones en las que se hablaba sobre ellos, ya que se puede decir que los MOF son el nuevo, o pueden llegar a ser el material del siglo XXI. Uno de sus principales motivos por la cual se empezó a hablar más de ellos
fue debido a sus características y propiedades, en las cuales cuenta con una gran... Bueno, a la siguiente, por favor, perdón. Una de sus principales características es que cuenta con una gran porosidad, y esta lo podemos comparar con las zeolitas. Las zeolitas son unos minerales de aluminio, de silicatos naturales, que se encuentran presentes en cosas de uso común como detergentes o filtros de agua. En la gráfica, en la parte inicial, podemos ver que una zeolita puede llegar hasta tener 1 metro, bueno, su área superficial llega a ser de 1 metro cuadrado y cuenta con 1000 metros. No, a ver, permítanme tantito que ya me confundí. Las zeolitas en 1 gramo de material llegan a tener hasta 1 metro cuadrado de área superficial. El área superficial se mide tanto lo de afuera como lo de adentro, ya que tienen una gran porosidad. Se podría como definir, o más bien se podría tomar como ejemplo que el área superficial de las zeolitas es como un campo de tenis, mientras que los MOFs tienen una área superficial más grande, que llegan, bueno, a lo mejor el más pequeño su área superficial llega a ser de 2000, llega a contar con 2000 metros cuadrados de área superficial, y su área superficial de los MOFs se puede ejemplificar como un campo de fútbol. Bueno, aquí a lo mejor en la imagen del que está arriba, es un ejemplo de zeolita en la cual se le ve, o bueno, se nota su porosidad. Y el de abajo es un MOF donde los círculos amarillos y el verde se ocupan como la porosidad de el elemento, más bien del material. ¿Podemos cambiar a la siguiente? Creo que de esto habla mi compañero. Bueno, pues estas redes de coordinación poliméricas se caracterizan por su gran porosidad, como ya se dijo. Estas redes suelen hacer presente los canales ordenados de dimensionalidad variable. Esta dimensionalidad está dada en función de la naturaleza y longitud de los ligandos. Gracias a la longitud de los ligandos se han preparado materiales con alrededor del 90% de espacio vacío entre los poros. Esto los hace versátiles con múltiples aplicaciones. Podría ser almacenamiento y separación de gases, almacenamiento y liberación de fármacos, filtración de aguas residuales, etc. Bueno, pues vamos a profundizar más en cuanto a los ligantes orgánicos. Estos iones o moléculas que se unen a estos centros metálicos involucran la donación de uno o más enlaces. Digamos que los ligandos son los que donan los electrones. Al enlace entre el átomo central y los ligandos se le conoce como enlace covalente coordinado. Las interacciones que existen entre el átomo central y los ligandos es conocida como, es una interacción ácido-base de Lewis, donde el átomo central acepta los electrones y los ligandos son el donador de estos. Bueno, ahora la clasificación más utilizada hoy en día es la dimensionalidad de la red híbrida, que resulta de la coordinación entre el catión y el ligando, creando así las estructuras
que son en cadena, como vemos aquí, láminas o en redes, como se puede ver en la imagen que dice polímero, tercera dimensión. Igual existen otras clasificaciones que pues ya son un poquito más como que a profundidad, que entre ellas son los iónicos, neutros, y también entre isomería. Bueno, por lo que entendí y alcancé a leer, pues sí son muchísimas las clasificaciones que pueden tener. Bueno, pues ahora vamos a ver un poquito más la naturaleza de los cationes, que esta va a determinar el grado y dimensionalidad de coordinación. Por ejemplo, si tenemos un metal más grande y con mayor disponibilidad de orbitales, estos van a tender a tener un mayor número de coordinación, estabilidad química y entre algunas otras propiedades. Por ejemplo, los iones metal con menor carga formal van a tender a dar estructuras menores estables. Aunque es frecuente utilizar un solo metal a la hora de sintetizar el material, en los últimos años pues han aparecido combinaciones que permiten obtener efectos sinérgicos o combinados entre estos dos o más metales, que se conocen como pues cúmulos. Algunas de las ventajas de estos cúmulos de metales podrían ser la estabilidad y, bueno, propiedades catalíticas y pues algunas otras dependiendo de los metales que puedan ser. Igual vamos a tener modificaciones que, bueno, estas modificaciones pueden ser durante el proceso de síntesis, en donde estas modificaciones podemos reemplazar el centro metálico por otro con propiedades similares. Por ejemplo, el tamaño, bueno, sí, si cambiamos el metal, podría tener propiedades así como, pues, una dimensión porosa más grande o menor, dependiendo del metal, y pues esto igual va a depender del uso que le demos. Igual se puede realizar en la parte inorgánica, así como en la, bueno, en la inorgánica, en la orgánica, así como en la inorgánica. Bueno, pues aquí tenemos una imagen en donde nos muestra que pueden ser diferentes metales, como por ejemplo estos grises que serían de un tipo y los amarillos podrían ser de otro tipo, y entonces esto nos podría dar unas pues mejores características para estas redes o mejores propiedades. Pero pues como ya se había visto, pues va a depender del uso que se le dé también. Y bueno, pues un método más común de síntesis es la fase líquida en presencia o no de agitación, que comúnmente se suele realizar sin la agitación porque bueno, hacer esto sin agitación nos da una mayor cristalinidad y y aumenta el tamaño de porosidad, que también esto pues puede ser beneficioso o no dependiendo de la aplicación. Otro método es la hidrosolvotermal, que trabaja bajo presión elevada y en sustitución de reacción en sistemas de reacciones cerrados a temperaturas a temperaturas mayores al punto de ebullición. Y pues igual esto nos
nos permite ir cambiando las propiedades de estos materiales. Bueno, las aplicaciones de los MOF, puesto a que tienen una gran diversidad estructural y una gran composición en su estructura química, permite que se pueda tener un número importante de aplicaciones, ya que con sus propiedades podríamos determinar las aplicaciones. Además de que son estables y funcionales y se les puede modificar, como ya se mencionó, también son muy versátiles y por lo tanto habrá o se contará con un gran número de composición y estructuras. La siguiente. Podemos cambiar a la siguiente. Ahí está. Debido a la naturaleza de los MOS, los cuales no muestran como un fácil acceso, pueden ser excelentes candidatos para el almacenamiento de gases, llegando a ser mejores que las zeolitas o el carbón activado. El primer MOF que se estudió para conocer el equilibrio de la adición de átomos o iones o moléculas del gas fue el MOF2 en 1998. Esta aplicación se les puede considerar como una clásica de los MOF, ya que fue de las primeras en ser estudiadas centrándose en la absorción del hidrógeno. Podemos cambiar a la siguiente. En el caso del almacenamiento o absorción de hidrógeno, el primer MOF en estudiarse para dicha aplicación fue el MOF5 en 2003, cuando se confirmó que tenía un gran potencial para la absorción de hidrógeno. Como una de las, la quema de combustible genera mucho CO2 y es por lo mismo que se trata de ocupar la absorción de hidrógeno para la eliminación o más bien para tener menos CO2 en el ambiente. Y se han pensado en vehículos con celda de combustión de hidrógeno. Estos funcionarían, como podemos ver, entra el hidrógeno y obtendría una catálisis, o un catalizador, perdón, donde se separaría y las partes y los electrones pasarían por la batería eléctrica del carro para que después con el oxígeno del ambiente lo único que saque o el único residuo de la combustión, más bien del almacenamiento del hidrógeno en el carro, sea agua y contar con menos cantidad de dióxido de carbono en el ambiente. Hasta la fecha, el MOF llamado NUF100 es el que presenta una mayor cantidad de absorción con un 9%. Para mejorar este valor se ha comprobado que el empleo de MOF con centros metálicos abiertos en su estructura o el dopar la estructura con metales alcalinos mejorarían la cantidad de absorción. Podemos cambiar a la siguiente. A ver, antes de la siguiente, regrésese, por favor. Ahí su compañero está confundiendo un poco la necia con la magnesia. Si bien es cierto lo que dice que para disminuir la emisión de CO2 tenemos que cambiar a otros combustibles,
este otro combustible sería el hidrógeno. Acuérdense que hay ideas que hablan acerca de la factibilidad de movernos a una economía de hidrógeno. Hay dos problemas asociados. Uno, la eficiencia que se puede obtener del hidrógeno si se emplea para quemarlo o si se emplea para producir electricidad. Si lo empleamos para quemarlo, así como tenemos motores de gasolina, motores de explosión interna, estamos expuestos a la eficiencia termodinámica. Esa eficiencia termodinámica está dictada por un enunciado de la segunda ley de la termodinámica, que se conoce como ciclo de Carnot. La máxima eficiencia termodinámica que podemos alcanzar para la combustión, o más bien, para que el calor sea convertido en trabajo, anda por ahí del 70%. Ajá. Ese es un caso totalmente ideal. En los automóviles que tenemos en la actualidad, la eficiencia no rebasa el 20-25%. Ajá. ¿Cuál es la opción? La opción es no sujetarnos tan entero a la termodinámica, sino que capotear el problema. Por eso es que su compañero aquí les presenta la celda combustible. Ahí no vamos a hacer una combustión del hidrógeno en presencia de oxígeno para producir agua, sino que vamos a llevar a cabo una oxidación catalítica que nos va a llevar a lo mismo, a la producción de agua, con una diferencia. Como hay una diferencia en el mecanismo de reacción, es una reacción catalítica, vamos a tener la remoción de 4 electrones por cada molécula de agua que se forme. Ajá. Esos 4 electrones los vamos a meter a un circuito eléctrico y ahora ya no estamos ante las leyes de la termodinámica, o sí, pero de una manera diferente. Ajá. Las eficiencias para una máquina eléctrica andan por ahí del 90% o más. No sé si hayan visto ustedes que las locomotoras son máquinas eléctricas. A lo mejor algunos de ustedes no lo sabían. Dirán, ¿por qué son máquinas eléctricas si yo veo cómo sale el pinche humo todo negro de la combustión del diésel? Bueno, sí llevan ahí un motor de diésel, más bien no es un motor, sino que queman el diésel para generar electricidad y la electricidad es la que mueve a la máquina, es un motor eléctrico, tiene mayor eficiencia. ¿Ah? Entonces, si ocupamos al hidrógeno no para quemarlo, sino para producir electricidad, ahora estaríamos ante eficiencias muchísimo mayores. Por eso es que se emplea esta celda combustible. Sin embargo, aquí está el segundo problema que les decía. ¿Cómo almacenamos al hidrógeno? El gas licuado de petróleo, por ejemplo, se puede pasar a su forma líquida y entonces es fácilmente transportable en un cilindro. Los microbuses que tienen motor a gas ocupan gas LP. Pero podríamos, por ejemplo, almacenar de esa manera el gas natural, que es sobre todo metano y etano. No, no podemos, porque tendríamos que ocupar unas presiones muchísimo muy altas o unas temperaturas muchísimo muy bajas. Si hiciéramos eso, estaríamos gastando más energía de la que estamos aprovechando a la hora que se lleve a cabo el proceso, ¿no? Entonces, no es útil para estos combustibles como el gas natural o para el hidrógeno que sean transportados como gases. No los podemos comprimir porque eso es muy costoso. Tampoco es útil transportarlos como gases porque entonces es muy peligroso. Mientras que para el gas LP, la concentración atmosférica que hace falta para la explosión anda por ahí del 40%. Para el hidrógeno solo es necesario un 4% de concentración para que se pueda llevar a cabo la ignición. Y además hay otro problema, la flama del hidrógeno se encuentra en la región del ultravioleta. Entonces uno no se da cuenta de que se quemó hasta que se quemó. Es muy peligroso trabajar con tanques de gas hidrógeno. ¿Qué es lo que se quiere hacer para resolver este problema? Pues aquí está lo que exponen sus compañeros. Absorber, con D, al hidrógeno en un material altamente poroso. Si es así, dada la superficie que tienen estos materiales, nosotros podríamos pensar que una gran cantidad del hidrógeno se podría estar almacenando ahora en un tanque que tuviera uno de estos materiales absorbentes. Entonces nada más calentamos, por ejemplo, al material y empieza a liberar al hidrógeno como un gas, es muchísimo menos riesgoso. Hay un problema asociado también, o sea, si nosotros tenemos un material que va a ser impregnado con el hidrógeno, entonces también vamos a tener que estar gastando energía en estar desplazando a ese tanque. O sea, va a ser algo muchísimo más pesado que si tuviéramos un tanque de hidrógeno en forma de gas. Entonces, son unas cosas por otras en el diseño tecnológico. Por un lado, resolveríamos al tener este tipo de materiales el problema de la seguridad con el hidrógeno, pero por otro lado, vamos a estar gastando más energía en transportarlo, que no es algo tan grave como parece. O sea, finalmente sí es muchísimo más grave el problema de transportar al hidrógeno como un gas. ¿Sale?
Bueno, adelante, perdón. Sí, no se preocupe. Igual. Bueno, podemos, ahí está. Bueno, igual como ya mencioné anteriormente, una fuente del dióxido de carbono es la combustión para la obtención de electricidad. Normalmente en las centrales térmicas se introduce el combustible en presencia de aire y normalmente, o bueno, se genera el dióxido de carbono y en la industria, bueno, a lo mejor para el momento de la captura podría ser durante la combustión o poscombustión. En la industria prefieren hacerlo después, ya cuando el dióxido de carbono está formado para, si se va a integrar a un proceso, sea fácilmente y no conlleve una integración más difícil. Eh, los, bueno, para la separación de gases también interesa para la parte de la purificación del gas natural, ya que si en el gas natural cuenta con dióxido de carbono, se perdería eficiencia en al momento sería menos calorífico y si el gas natural se encuentra solo sería más calorífico. Entonces sí, La palabra es poder calorífico. Es la cantidad de energía por unidad de masa que se extrae de un combustible. ok. Por eso estaba como pensando si estaba bien. Los MOVs son un muy buen candidato para la captura y selectividad de la selectiva atmósfera de los gases de combustión. El primer MOV que se estudió para la absorción del dióxido de carbono fue el MOV-2 en 1998. En el año 2005 se llevó a cabo un estudio de los MOVs donde el MOV 177 mostraba una gran capacidad de absorción del dióxido de carbono. Bueno, aquí tengo una duda de cómo se menciona porque ahí venía como 1470 1470 miligramos sobre gramos. No sé cómo eso se mencionaría, profe. A ver si me pudiera apoyar. A ver otra vez, ¿cuál es la duda? Es que bueno, donde vi esto de los MOVs, ¿no? Que decía que el MOV 177 tiene una gran capacidad de absorción. La capacidad la escriben como 1470 miligramos sobre gramos. Pues es justamente eso. O sea, por cada unidad de masa que tengas del material, del MOF, tú puedes absorber cierta cantidad de masa de lo que quieres, CO2, lo que sea. Ok. Y esta captura, o más bien esta absorción, es a temperatura ambiente. Mientras que el MOF 200 cuenta con 2347 miligramos sobre gramos a una temperatura de 298 Kelvin. En la practicidad de diario, en un tanque de gasolina lleno con estos MOFs, almacenaría 9 o 17 veces más el dióxido de carbono. Para la separación de gases depende el tamaño de poros presentes en la estructura de los MOF, como la afinidad absorbente del gas específico. La absorción mediante los MOF se produce debido a la flexibilidad y el efecto de el MOF con sus estructuras porosas, como ya lo comentó antes mi compañero, que se podía cambiar los ligandos orgánicos y los metálicos. Estos tienen o se hace un cambio para el gas que se quiera separar. A la siguiente. Ya sería todo.
Bueno, me gustaría igual sobre la parte de la purificación de agua mostrar un video, no sé si te vaya tiempo o ya la otra clase. De una vez. Okay. Mm, ¿Sí se ve? Sí, se ve muy bien. Falta que se escuche. A ver, pues espero. ¿Se escucha? No. No. Bueno, aquí, no, a lo mejor les voy a explicar el video. Aquí de la izquierda, el químico Iván Gómez, llega con agua sucia, ¿cómo lo llamaría? De agua sucia, ¿no? Y entonces el otro químico le explica que se podría ocupar los MOF para purificar el agua. Y se lo explica con la esponja, que la porosidad de la esponja, aunque es mínima, podría a lo mejor obtener cierta cantidad de agua. A ver. Y aquí en los dos, ay, es que se me fue el nombre de estos. Podemos ver el agua impura, no, perdón, no, no es agua impura. Es que ahí se escucha. Ya se escucha bien. Ah, perfecto. Ah, otra vez como que no se escucha. ¿Qué pasó, profe? ¿Que se escucha otra vez, no? Yo no escucho nada. Ah, bueno, bueno, no, mejor lo voy a explicar porque si no, como que mi computadora, es el ventilador de mi computadora. Le explica que en la esponja se va a atrapar toda la suciedad del agua, para la purificación o para poder limpiar el agua. Y aquí nos explican que es un No, sí, MOF. busco el audio para que se escuche y tú presentas el video. ¿Cómo? Que si quieres yo reproduzco el audio y tú con el video. Ah, sí, claro. Yo preferiría que hiciera lo que estaba haciendo, que nos narrara el video. Porque Ah, para videos, pues en cualquier otro momento, ¿no? Ok, entonces narro el video otra vez. Mm, Bueno, ahí le enseña un MOF que sería, le enseña el MOF y enseña cómo sería la limpieza del agua, la cual sería con con los MOFs, donde la parte sucia del agua se quedaría en el MOF.
Aquí lo que van a hacer va a ser juntar la parte metálica y la parte orgánica para poder crear el MOF en el vaso de precipitado. Al juntar los dos materiales en la parte de abajo del vaso de precipitado se empieza a formar una, es que ¿cómo se le llama? Una, ay, se me fue el nombre. Ay, bueno, se empieza a crear el MOF, es que no me acuerdo es la palabra, el MOF para que después se pueda ocupar para la limpieza del agua. Y aquí lo que hacen va a ser filtrar todo el líquido para que en el papel filtro solo quede la parte del MOF. Después de que se filtra el MOF, bueno, aquí le está diciendo que se debe de filtrar y secar para poder utilizar. Pero pues el proceso es muy largo y aquí ya cuentan con un MOF ya filtrado y secado para poder utilizarlo. Lo que van a hacer es ocupar bueno, van a vaciar el agua en un vaso de precipitado y le van a vaciar el MOF. A lo mejor la sensación que ahorita va a parecer que es el agua se está ensuciando, porque pues, va a estar más oscuro de lo que ya está. Ahorita en la agitación lo que pasa es que los contaminantes con los que contaba el agua se van a quedar atrapados en el MOF y ya cuando se acabe de agitar se va a volver a filtrar con un papel y se va a quedar en la parte del papel el MOF con la suciedad y caerá el agua limpia. Ya el agua que empieza a caer ya es más transparente. Ya sería todo. Aquí se termina su exposición, chicos. Sí. Ok, por parte del auditorio, ¿alguna pregunta? No, profe. Detrás de ti como que alguien se escuchó que decía algo. ¿Nadie? No. Bueno. ¿Algo que quieran mencionar ustedes a forma de conclusión o algo? Bueno, yo me quisiera decir que, bueno, al igual que existen las zeolitas y la arcilla como materiales porosos que se les da múltiples aplicaciones, pues entonces también los MOFs podrían tener una infinidad de aplicaciones, pues se podrían utilizar prácticamente en cualquier rama, sea como
desde la construcción, médico, pues en la química y pues más aplicaciones. Y pues creo que ya eso sería. También es una visión un poco inocente por parte de este Omar Yagui. A él yo lo conocí, es una persona muy agradable, pero él piensa que el MOF nada más sirve como un tamiz molecular, así como lo era la zeolita, ¿no? Un tamiz molecular serviría para lo que dicen ustedes, captura de gases, absorción de gases de interés como el hidrógeno, purificación de agua, desalinización de agua, podría ser una aplicación interesante también, y así, ¿no? Pero si usamos la imaginación, yo creo que podríamos ir mucho más allá. O sea, estos MOFs serían los análogos que tienen metales de los polímeros que ya conocimos, ¿no? Dependiendo de cómo sea la unidad estructural monomérica, nosotros habíamos visto que podíamos crear cadenas, o sea, filamentos, objetos de una sola dimensión, podíamos generar planos o podíamos generar estructuras tridimensionales, así como ustedes presentaron al inicio de sus diapositivas, ¿no? ¿Qué me dirían si, por ejemplo, en lugar de tener una red tridimensional, tienen un espacio bidimensional que tenga ciertas características electrónicas? Pues ahí ya estaríamos justamente imitando la superficie del grafeno, ¿no? ¿Qué tan difícil era obtener al grafeno? Era muchísimo, muy difícil, porque habíamos visto que no podíamos unir los pequeños grumitos que se hacían, ¿no? No podemos tener hasta la fecha un material de metros cuadrados de superficie ni nada. Sin embargo, con los MOFs, nosotros sí podemos conocer las condiciones en la síntesis, porque finalmente es una síntesis química, no como en el caso del grafeno. Podemos conocer nosotros las condiciones de síntesis que nos orillen a tener materiales con esas dimensiones que nosotros queramos, ¿no? Ahora, no va a ser un material que esté compuesto por carbono, como en el caso del grafeno, pero nosotros podemos poner los átomos indicados, ya sean de metal o de átomos no metálicos, como para que eso tenga las características electrónicas que justamente hacen valioso al grafeno, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos ahí extendernos muchísimo más. Hay, les digo, una escuela fundada sobre todo por este Omar Yagui, en donde tratan de ocupar a los MOFs como tamices moleculares, pero yo creo que ahí ya entra la imaginación en cada uno de ustedes, en las personas que andan ahí como sus estudiantes y todo, el tener una visión más amplia, ¿no? Desde luego, esto del MOF tampoco es la panacea, así como no es el grafeno ni los nanotubos de carbono ni nada. Habrán nuevas tecnologías y todo esto, pero vamos, nos está poniendo en un escenario en el que estamos tratando por primera vez con cosas que no conocíamos de la química. Estamos poniendo en la mesa los principios con los que nos podemos apoyar para hacer que la química y el desarrollo de la ciencia de materiales sea un terreno totalmente diferente. Ajá. Ya no nada más vamos a utilizar materiales que teníamos a la mano con los que nos encontrábamos así como humanidad, sino que está ante nuestros ojos el desarrollo de materiales que son que tienen las características que nosotros deseamos para alguna aplicación. Son materiales sobre pedido. Si lo que queremos es tener resistencia mecánica, pues podemos diseñar al material que se adapte a eso. Si lo que queremos es tener ciertas propiedades ópticas, ciertas propiedades eléctricas, también podemos diseñar a los materiales que se adapten a eso, ¿no? Entonces, estamos ahora invirtiendo el papel que tenía la ciencia química. Antes era una ciencia prácticamente empírica, trataba nada más de describir con lo que se topaba. Ahora es al contrario. Ahora el poder de predictibilidad nos da la capacidad de diseñar a los materiales que nosotros queramos para las aplicaciones que nosotros queramos. ¿Ah? Entonces, básicamente por eso es que yo elegí estos 5 temas que ustedes expusieron. Pues yo creo que ahí concluye entonces el semestre. Nada más déjenme detener la grabación.